Imagínate nacer en una tribu de bárbaros y el bárbaro más fuerte sea tu padre. Eras el ser más querido, pero al nacer, naciste con un don en particular. Aquel don se podría considerar una maldición y bendición. Habías nacido con espíritus que te rodeaban. Aquellos espíritus eran considerados una maldición para los bárbaros. Los niños de tu edad te discriminaban por ello. Esa situación también llegó a los oídos de la tribu bárbara. Tu padre era el líder más fuerte, pero aquello no impidió que el grupo de bárbaros se rebelara y buscara eliminarte. Pero el amor de padre y madre no se lo iba a permitir. Escapando, tu padre, acorralado en un acantilado, comenzó a luchar con toda su fuerza ante un gran grupo de bárbaros, haciendo tiempo para que tu madre activara un hechizo de teletransportación para que te vayas a otro mundo y estés a salvo. Antes de irte, viste a tu madre llorar y decidiste volverte más fuerte y vengar a tus padres. Esta historia comienza viendo unos bárbaros guerreros que están en una batalla muy salvaje contra una persona. Aquel bárbaro estaba muy chetado que él solo estaba eliminando a los otros bárbaros que lo atacaban, pero su fuerza no era lo suficiente para el gran grupo que lo atacaba. Bárbaros que son criados como guerreros y dispuestos a morir por honor. Aquel bárbaro le grita a su esposa Evelyn que active el hechizo. La esposa obedece la orden, abrazando a un niño flaco que era el hijo de ellos dos. El niño estaba muy aterrado por la escena que veía, pero era él que nos informaba que el guerrero bárbaro más valiente y fuerte de todos era su padre, y su padre luchó hasta el último aliento. Cuando su tribu lo traicionó, se levantó para proteger a su familia y honor. En ese instante, el padre es atravesado por 3 lanzas. El niño queda aterrado al ver a su padre en esas condiciones. El padre, por su esposa e hijo, aunque haya sido atravesado, no iba a caer en batalla, sacando su espíritu de lucha, y aunque esté muy herido, comienza a eliminar a los bárbaros. El hijo sufre al ver que va a perder a su padre. La madre también sufre mucho, pero se concentra en activar el hechizo, lográndolo. El niño estaba a punto de ser teletransportado a otro lugar. La madre, entre lágrimas, le pide que se cuide bien y le enviará a un lugar seguro, pero el niño, llorando, le pide que no lo haga y que está muy asustado. Escuchando en ese momento la voz de su padre que le dice que tiene que ser fuerte para que nada le sea arrebatado, debe ser fuerte para que nadie le haga daño y debe de sobrevivir. El niño lo comprende al ver la valentía de su padre, que no tenía miedo en sus ojos al enfrentarse a la muerte y solo era el orgullo de un bárbaro fuerte. Cambiando de escena, se nos muestra unos Bryans que estaban intimidando a un estudiante que estaba de rodillas pidiéndole que le entregue sus cosas de valor y dinero. Se nos ha de saber que aquel joven es Jan King, un estudiante de último año de la escuela secundaria O'Neill, nacido en una familia con dinero. Jan le pide que se detenga, caso contrario las cosas se pondrán serias. Ellos se ríen y burlan de él, cuestionando si acaso cree que les tiene miedo. Él les menciona que no es por él, sino que su amigo está en camino. Ellos le siguen cuestionando de acaso su amigo es Hulk para que le tengan miedo, queriendo golpearlo, pero en ese instante alguien rompe la pared y aquello hace que el Bryan salga volando, quedando inconsciente. Los demás Bryans también quedan impactados al ver que una persona ha roto la pared solo con sus puños. Aquella persona era nuestro prota, el niño flacucho que vimos antes. Ahora se había convertido en una persona mamadísima llamado Cheol Dukan. El prota, al darse cuenta que están intimidando a su amigo, les da una lección golpeándolos. Luego de aquello, ellos dos están caminando. Yantai sorprendido le pregunta al prota si acaso es humano y cómo pudo romper la pared con sus puños. Él le responde que sí, es humano, pero dentro de sí comenta que ya han pasado más de 10 años desde que llegó al planeta Tierra, pero no puede engañar a su amigo. Y si acaso aún sigue emitiendo vibraciones bárbaras. Pasados los minutos, el prota está en casa comiendo varios platos. Frente a él, sentado, estaba un anciano que, aunque lo ve comer varios platos, le pregunta de por qué come tan poco. ¿Acaso está enfermo? El prota le ha de saber que últimamente ha perdido el apetito
¿y qué hay de él? ¿Por qué no come? El abuelo le menciona que está tan viejo que ya no puede ni digerir lo que come y se llena con solo verlo comer, dándole una sonrisa de felicidad. El prota le dice que siempre menciona lo mismo, comentándonos que la persona con la que está agradecida es su abuelo, que lo acogió cuando no tenía nada y lo crió sin esperar nada a cambio. El abuelo le hace saber que el director Park le llamó antes y si acaso le dijo que quería ser boxeador. El prota lo ve y le dice que no va a ser un atleta, causando sorpresa en el abuelo, que le pregunta de por qué no y siempre recibe premios en todos los deportes. El prota tiene un pensamiento interno de que él es un bárbaro y eso significa que puede ser el mejor en cualquier deporte, pero los bárbaros solo pueden convertirse en una cosa, guerreros, y al recordar la valentía de su padre comenta que no quiere practicar deportes hechos para humanos, quiere una pelea sangrienta con un rival que iguale sus fuerzas. Pero el problema es que la Tierra es un lugar muy pacífico. Escuchando por las noticias que veía su abuelo sobre un accidente que informan que el gobierno llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre un desastre no identificado en Chengdu y que han muerto más de 120 personas, su abuelo le comenta que están hablando sobre la aparición de monstruos y que han visto una criatura no identificada. El prota sorprendido le hace saber a su abuelo que ya vuelve. Lo observamos que está en el auto con su amigo Yantae, yendo hacia el lugar de los hechos. Mientras está en el auto, el prota piensa que aquel monstruo que vio en las noticias lo recuerda haberlo visto de niño y tal vez está relacionado con su planeta natal. Al llegar encuentran a muchas personas reunidas, soldados, periodistas y cazadores. Unas personas, al ver al prota muy musculoso y alto, se acercan a él para reclutarlo para su gremio, pero el prota rompe la tarjeta de presentación que le dieron y les dice que es una vergüenza que un guerrero sea un trabajador, haciéndolos enojar, gritándole que solo es un pequeño mocoso novato, hablando tonterías de guerrero, y cómo se atreve a rechazar al gremio Neusteon. El prota también se enfada al ver que están denigrando el honor de un guerrero, queriendo darle una lección, pero es detenido por la conmoción de las personas. Al ver que ha aparecido una energía negra, todos se asustan, preguntándose de qué es lo que está pasando. En el cristal oscuro sale una notificación de comenzando el examen final del mundo. El día del juicio final se acerca a la Tierra. El planeta Nova tiende una mano de salvación a los habitantes de la Tierra, formándose una gran explosión y siendo teletransportados a otro mundo. Ellos se preguntan de qué es lo que ha pasado, apareciendo una notificación otorgándole una misión de obtener una moneda goblin, recompensa, ascenso de clase a novice, percatándose que frente a ellos hay un grupo de goblins. Yantae se aterra al verlos. El prota, sin pensarlo, los ataca, sintiendo una satisfacción al eliminarlos. La adrenalina que recorría por todo su cuerpo, sus instintos de bárbaro eran evidentes. Él no tenía miedo de pelear, él lo disfrutaba. Yantae, impactado, le cuestiona si acaso es humano y que ha eliminado a 3 goblins con solo un golpe. El prota, luego de eliminar a todos los goblins, recibe una recompensa del sistema, que es una moneda de goblin que solo se puede usar en este mundo y que también se ha ganado el derecho de convertirse en ciudadano de Nova y debe de atravesar el portal y entrar en Nova, percatándose del portal a que se refiere. Luego de unas horas vemos a Yantae todo golpeado después de enfrentarse a varios goblins, reclamándole al prota si acaso quiere que sean eliminados con tanto goblin que le ha traído. El prota le hace saber que la moneda que le dieron anteriormente es intransferible, lo que significa que él tiene que conseguirlo eliminando goblins, apareciendo uno a espalda de Yantae, tomándolo desprevenido. El prota solo con sus pies lo pisa y lo elimina, diciéndole que no se preocupe y no le dejará morir y lo va a ayudar. Yantae completa la misión agradeciendo al prota. Cambiando de escena, unas personas están visualizando con unos binoculares su maletín, enfadado que los goblins lo hayan agarrado. Los que estaban buscando en el maletín era el prota y Yantae. Ellos dos apuntan con su arma, decidido en eliminar los goblins, percatándose que solo son humanos. Después de ese incidente, ellos están sentados compartiendo una comida. El soldado se sorprende que ellos sean solo 2 y estén completamente desarmados y que es un lugar muy peligroso, comentándole que el gobierno se estaba preparando para el fin del mundo. El planeta Nova
será para donde migrarán los humanos. No es diferente a la edad de piedra, por lo que se debe trabajar juntos para construir una aldea. Y las empresas y organizaciones tecnológicas están investigando sobre Nova. Además, aquel lugar solo es una especie de sitio de pruebas y el escenario principal de Nova será muy difícil. Por eso es importante practicar en este lugar, otorgándoles una bolsa de suministro con comida y armas. El prota con una sonrisa piensa que el mundo Nova será muy difícil, así que debe de cazar más en este lugar. Más tarde esa noche, Yantae se está quejando de por qué deben de cazar nuevamente y si no pueden descansar. El prota le responde que no, y ya ha escuchado la información que le brindaron los soldados y deben de volverse más fuerte, encontrándose con un grupo de goblins y un chamán goblin. Yantae se asusta que aquellos goblins se vean más fuertes. El prota, que está con muchas energías, se lanza a atacar, acabando con cada goblin que se le atravesara, escalando la torre para que elimine al chamán. El goblin solo sonríe conjurando un rayo que impacta contra el prota. Yantae se aterra y el goblin sonríe satisfactoriamente, pero el prota, digno del hijo del bárbaro más fuerte, con su musculoso cuerpo resiste el ataque sonriendo. El goblin se sorprende atacando nuevamente. El prota, sin darse por vencido, le pide que siga, pensando que siente una sensación de hormigueo por toda su columna, pero puede soportarlo. Recordando a su madre, exclama que no solo es el hijo del bárbaro más fuerte, también es el hijo de una gran chamán, y con los rayos impactados en él, usa su fuerza y logra eliminar al chamán, cayendo al suelo, sonriendo por tal adrenalina que sintió y que pudo sobrevivir gracias a la sangre de su madre. Recibiendo su recompensa, monedas y un orbe, el sistema le informa que aquel orbe es de encantamiento que otorga permanentemente una pequeña cantidad de poder mágico y requiere 10 monedas de goblin para activarlo. El prota lo consume al saber que podrá obtener poder mágico como un chamán, haciendo que su cuerpo se regenere, sintiendo una gran energía que recorre por todo su cuerpo. Yantae corre desesperadamente por ver cómo está el prota, sorprendiéndose que incluso aunque haya recibido rayos en todo el cuerpo, está bien. El prota, con una mirada aterradora, le dice que ahora tendrá que cazar más, en especial eliminar a chamanes que suelen soltar orbes, causando pánico en Yantae. A la mañana siguiente, Yantae se despierta y se sorprende que el prota no haya dormido y ha encontrado 3 orbes, amarillo, rojo y azul, sintiéndose muy animado. En ese momento, el sistema le informa que llevan 12 horas en el juicio final y aparecerán jefes de Campo Apocalipsis. Es un enemigo muy poderoso que los novatos no pueden enfrentar y es recomendable que huyan rápidamente, pero aquello no asusta al prota, solo lo hace emocionar. Observamos que el jefe que ha aparecido es un ogro junior. Los soldados disparan, pero no lo logran dañar por su resistente piel. Ellos se quedan sin saber qué hacer, siendo a punto de ser eliminados. En ese momento, el prota llega al rescate y con un puñete logra romper el mazo del ogro, emocionándose que podrá enfrentar a alguien más grande que él. El prota golpea al ogro, pero aquel golpe no le hizo ni cosquillas. El prota queda impresionado que al darle el golpe sintió como si estuviera golpeando una placa dura de acero, recibiendo un golpe del ogro que lo manda a volar. Yantae y los soldados quedan espantados que el prota esté siendo superado en fuerzas y que es evidente la enorme fuerza del ogro. El prota, estando en el suelo, recibe nuevamente otro golpe del ogro, resistiéndolo, pensando en qué estrategia usar para enfrentarlo, recibiendo otro golpe más, pero esta vez el prota lo sujeta y con toda su fuerza, ayudándose del mismo peso del ogro, lo tira al suelo, comenzando a puñetearle sin parar. Los soldados quedan impactados que el prota esté golpeando con sus manos al ogro, saliendo victorioso del enfrentamiento, recibiendo un orbe negro, sorprendiéndose de lo que es.
Luego de aquello, los soldados están agradeciendo al prota por salvarlos y aconsejándole que antes de entrar a Nova vayan a la tienda a comprar artículos necesarios. Al llegar a la tienda, encuentran a un goblin sorprendidos que el duende les haya hablado, comprando muchas armas, felices por sus compras, cumpliendo los requisitos y entrando a Nova. Al llegar al mundo Nova, es de noche. Analizando el entorno, el prota le dice que hay un problema y que tiene hambre. Yantae al escucharlo se preocupa, pensando que el prota cuando tiene hambre se pone como un animal y qué debe de hacer, y parece que tendrá que caminar más de mediodía para llegar al pueblo de tienda de campañas, apareciendo atrás de ellos una bella mujer que les pregunta si necesitan ayuda. Yantae se sorprende por la belleza de la mujer, pidiéndole que le diga si hay algún lugar donde puedan conseguir comida. Ella se queda pensativa viendo las armas que poseen, pidiéndoles que le sigan y que se ayuden mutuamente a sobrevivir en el apocalipsis, y que ella sabe dónde hay comida. Al llegar, ella le señala un río, haciéndole saber que eso es un lugar de pesca que descubrió por casualidad. Yantae se pone manos a la obra elaborando una caña de pescar. La mujer le menciona que mientras él hace la caña, ella irá a traer pastel de arroz que dejó en otro lado y que ya vuelve. Yantae comenta que estaba muy preocupado, pero se alegra de haber conocido a una persona amable. El prota, que estaba muy hambriento, se estaba volviendo muy salvaje. Yantae le pide que tenga paciencia, apareciendo una notificación del sistema que lo felicita por haber creado una caña de pescar y que ha aprendido la habilidad artesanía. El prota, que no puede esperar más, se lanza hacia el río. Yantae le grita de ¿qué está haciendo? Apareciendo detrás de él un grupo de Bryans que había sido traído por la mujer de antes. Yantae, muy sorprendido y confundido, pregunta si acaso son amigos. La mujer y ellos se ríen en su cara que sea tan tonto, diciéndole que este mundo es Nova y la gente como él es robada por personas como ellos, sujetándolo. Él le grita que ella los ha engañado. Ella se burla de él diciéndole que solo se aprovecha de los débiles y que le dé todo lo que tiene. Yantae le comenta que si lo toca tendrá muchos problemas y se arrepentirá, pero uno de los Bryan lo golpea para que se calle, preguntándole a la mujer que no había dicho que también había un musculoso junto a él y si acaso es un debilucho asustadizo que escapó al sentir que ellos venían, o acaso está escondido en el agua por miedo, apareciendo el prota que está luchando con unos cocodrilos que lo están mordiendo, dejándolos impactados. El prota que está batallando contra los cocodrilos se siente muy emocionado por la habilidad que obtuvo antes, aquel orbe negro con el cual podía obtener una de las habilidades especiales del ogro. Es por ello que aunque los cocodrilos le estén mordiendo, no sufre daños y que tiene la habilidad piel de ogro, que es más resistente y más dura que el acero, logrando derrotarlos y saliendo del agua sujetando los cocodrilos. Yantae le grita que lo salve y que la mujer les ha tendido una trampa y son un grupo de malhechores. Los Bryan comentan que aunque el prota se ve intimidante, solo es una persona y ellos son varios, pero esos pensamientos cambian al ser golpeados por el prota, dejándolos asustados por la fuerza que posee. Luego, mientras el prota está cocinando su cocodrilo, el grupo de bandidos está todo golpeado arrodillado ante él, que les cuestiona de la información que le han dado de que pertenecen a la organización llamada la Facción de la Tortuga y que han estado extorsionando y robando las pertenencias de los novatos. Ellos le responden que sí. Él le pregunta a uno si es el jefe. Él le hace saber que no y que el nombre de su jefe es Yen Jong-gu, el más fuerte de esta zona. La mujer le dice que están en problemas y que su jefe es increíblemente poderoso gracias a los orbes de estadística que ha obtenido y consumido. El prota, con una mirada desquiciada, muerde la piel del cocodrilo, asustando a los bandidos que lo tildan de loco. El prota les pide que lo lleven hacia su jefe y que lo quiere ver. Al llegar al cuartel, el prota manda volar a dos personas de un golpe.
Las personas se alarman al ver que han derrotado de un solo golpe a los subjefes, criticando a uno de los bandidos de ser un traidor porque trajo enemigos a su base. Él queda preocupado que aunque su jefe gane, estará en problemas, lo tratarán de traidor, escuchando al prota que grita al jefe para que salga y peleen. El jefe, al escuchar el alboroto, sale y también es un alto musculoso, estando cara a cara con el prota, reclamando de por qué se ha metido con el trabajo de sus subordinados, atacándolo. Él piensa que con ese golpe ya ha acabado con el prota, comentando que los niños de hoy no saben su posición y los débiles que son y deben de ser educados, sorprendiéndose que el prota haya parado su puñete con la mano, sonriendo que lo haya detenido, proponiéndole que si le gana se convierta en su subordinado y le dará el puesto de segundo al mando. El prota también le propone que si él gana se llevará con él a aquel grupo que ha capturado, comenzando el enfrentamiento, recibiendo un puñete del prota en el estómago, pero aquel golpe no le causa ningún rasguño. Yantae se preocupa de la situación y que el prota puede ser que pierda. Los subordinados comentan que su jefe ha consumido 12 piedras de estadísticas y más de la mitad eran orbes de fuerzas. Mientras pelean, el jefe se enorgullece que su piel sea tan dura y que parece a la de un ogro, pero ¿por qué los puñetes que está recibiendo está atravesando su defensa? El prota lo golpea y él ahora sí siente el dolor, enojado que lo estén humillando frente a todos sus subordinados, atacando al prota, chocando ambos sus puños. Él muestra un rostro de dolor, dándonos cuenta que el prota fue muy superior y rompió la mano del jefe, mostrándole de cuál es verdaderamente la piel del ogro, que se activa cuando lo golpean, sujetando al asustado jefe del cuello, pidiéndole que apriete bien los dientes, que lo va a golpear hasta que se canse. Los subordinados se alarman que su jefe esté siendo golpeado queriendo intervenir, pero son detenidos por el otro grupo que les dice que aquello es una lucha justa y si intervienen tendrán que usar la fuerza. Ellos le cuestionan de que es un bastardo desleal y que había jurado lealtad a la facción Tortuga Dragón. Él le ha de saber que solo se promete lealtad al más fuerte. En ese momento son sorprendidos al ver que el jefe sale volando por los aires muy golpeado, mostrándose muy patético, pidiendo a gritos a sus subordinados que lo salven. El prota, al estilo Hulk, da un gran salto con la intención de destruirle el cráneo con toda su fuerza, dejándolo inconsciente, mencionando que es una decepción y pensó que había encontrado a alguien interesante y solo es un patético jefe que pide ayuda a sus subordinados. Luego de aquello, él y sus nuevos subordinados han saqueado todos los tesoros que poseían, disponiéndose a marcharse. El jefe, todo golpeado arrollado, junto a su subordinado le pregunta de qué organización es y que nunca había visto su cara por aquí. El prota le responde que no sabe nada acerca de una organización y solo es un estudiante de secundaria, dejándolos sorprendidos que solo sea un estudiante. Horas más tarde, Yantae está dando órdenes al nuevo grupo para que armen las carpas. Uno de ellos se acerca al prota agradeciendo por haberles aceptado como subordinados. El prota solo le dice que hagan las cosas bien, pensando que el camino del bárbaro es hacerse más fuerte a través de las batallas, y finalmente ha conseguido unos subordinados, pero aún es débil. Antes, cuando iba a destrozar el cráneo de aquel jefe, dudó y no lo hizo. Si su padre lo hubiera visto, se hubiera decepcionado, arrepintiéndose de no haber tomado la cabeza de aquel enemigo. Hablando con Yantae, al cual llama comandante y se ha dado órdenes a los subordinados, Yantae sonríe feliz que lo hayan nombrado como comandante. El prota le menciona que es hora de que se movilicen y ha decidido su próximo destino, señalando un lugar donde podrán volverse más fuertes, el cual es un santuario piramidal. A la mañana siguiente, los subordinados están de fila. El prota lo felicita por haber armado las carpas y desde ahora ellos irán por el río. Él piensa si acaso está queriendo someter el nuevo continente que nadie se lo ha hecho, preguntándole de cuándo volverá. El prota le responde que no lo sabe y que aún no tiene planes y tal vez lo haga cuando sea el momento de regresar a la Tierra. Él le ha de saber que el portal más rápido a la Tierra se abrirá dentro de 4 días, explicándole que en este lugar los portales se abren cada 5 días y un día en la Tierra equivale a 5 días en este lugar. El prota le menciona que si ese es el caso,
volverá dentro de 3 días, preocupado que la próxima vez debe de traer a su abuelo y no puede dejarle solo en ese mundo apocalíptico, preguntándole su nombre, respondiéndole que es John Doe, pero el prota lo llama número 1. Él le quiere decir nuevamente su nombre, pero el prota se lo impide, haciéndole saber que ellos son 5 y cada uno será llamado con números del 1 al 5. La mujer se queja que tienen nombres, pero al ver la mirada del prota solo aceptan, mostrando sus reverencias mientras el prota se va. De esta manera lo vemos en una balsa de madera que habían creado, haciendo que el sistema les otorgue otros puntos más en artesanía. El prota comenta que lo había creado para que reciba punto de habilidad, pero va muy lento, estresándose, amarrándose una cuerda a su cintura, tirándose de la balsa, comenzando a nadar de una manera muy veloz para que así lleguen más rápido, nadando con cocodrilos cerca. Yantae se muestra asustado, pero recapacita que no puede seguir siendo un debilucho miedoso y que el prota le ha confiado ser comandante y debe de hacer algo. Llegando al santuario piramidal, el sistema le informa que necesita 2000 monedas para su activación. El prota le dice que vayan a eliminar monstruos y consigan las monedas, pero Yantae decidido le pide que vayan por separados en este fin del mundo. Él siente que no ha hecho nada solo y esta vez quiere intentarlo sin su ayuda, sorprendiendo al prota. Minutos más tarde, tal como esperábamos del prota, a pura fuerza bruta, solo con los puños, está eliminando a los dinosaurios avestruz, sintiendo una gran emoción al eliminar a cada uno. Al ser eliminados, ellos expulsan de su cuerpo monedas y orbes. El prota queda sorprendido al ver un orbe rojo, apareciendo el sistema que le informa que con aquel orbe rojo podrá imbuir poder mágico para lanzar objetos con mayor fuerza y velocidad, haciendo feliz al prota al observarlo y volverse más fuerte. También se muestra preocupado por cómo le estará yendo a Yantae. Por su parte, Yantae no posee fuerza y sus puños son muy débiles, es todo lo contrario del prota, pero lo que le caracteriza es su inteligencia, gritando a un animal para que lo persiga. El animal lo hace y Yantae había elaborado una trampa de cuerda con la cual logra atrapar al animal de cuello, atacándolo con un objeto, terminando agotado en el suelo, feliz de haber eliminado aunque sea uno, gracias a la arma de huesos de cocodrilo que realizó y que ahora sí está apto para cazar por su cuenta. Pero la suerte no iba a estar de su lado, que atrás de él apareció un leñador orco que está chetadísimo, que lo ataca. Él muy asustado logra esquivar el ataque. El orco vuelve a atacar y él solo piensa que está acabado y no tiene las fuerzas para escapar, pero antes de golpear, cae al suelo. Le habían lanzado una piedra a toda potencia, tumbándolo inconsciente. Yantae se sorprende buscando de quién fue la persona que lo salvó, siendo el prota que con la habilidad que obtuvo de lanzar objetos derrotó al ogro. Luego de ello están comiendo. Yantae está triste de que no pueda hacer cosas por su cuenta. El prota lo consuela que no sienta vergüenza solo porque es débil en estos momentos, y si sigue entrenando será un gran luchador, y además ya sabe que él es un bárbaro. Es diferente a una persona normal. Yantae queda sorprendido por lo que está diciendo el prota, recordando de todo lo que ha realizado el prota, que hizo tantas cosas que no tiene sentido para una persona humana. Yantae se queda más tranquilo al saber la situación del prota, sin cuestionarle nada. A la mañana siguiente, ellos se habían dirigido al santuario piramidal, entregando todas las monedas que han recolectado. Ellos se sorprenden que el sistema les haya recompensado con una tasa de recuperación durante 24 horas. Aquello deja feliz a Yantae, decidido a hacerse más fuerte, pero Yantae, con la suerte que lo caracteriza, nuevamente aparece el mismo ogro de antes a su atrás. Ahora estando acompañado de sus 2 hermanos, Yantae se aterra y abraza al prota. El prota le dice que ahora ellos tienen el buff y deberían de luchar sin miedo porque tiene a un bárbaro a su lado, y sin perder el tiempo lo ataca, sujetándole de su arma y tirándolo hacia el suelo, noqueándolo y pisándolo. Atrás de él, sin que se dé cuenta, aparece el otro ogro a punto de golpearlo, pero Yantae lo evita de un golpe, colocándose en posición de pelea, pero como el suertudo que es, recibe un fuerte golpe con el mazo del ogro, que lo comienza a golpear sin parar. Él solo cubriéndose piensa
que va a morir con tantos golpes que recibe, activándose en esos momentos el buff de recuperación del santuario que cura todas sus heridas. El ogro lo ataca, pero esta vez él lo esquiva, decidido a no tener miedo y ser un digno amigo de un bárbaro, pero en esos momentos recibe un fuerte ataque. Aquello no lo bajonea, se muestra decidido a seguir, pensando que está empezando a ver los patrones del ataque, atacando y prediciendo que le iba a golpear por abajo, esquivándolo y con su arma lo atraviesa el cráneo, derrotando al ogro. El prota que lo ve lo felicita por su esfuerzo. Yantae también lo felicita porque es muy asombroso cómo se enfrentó a esos dos ogros que tenían lanza, apareciendo el sistema que le felicita al prota por desbloquear el dominio de la lanza, observando unas huellas de donde vienen los orcos y capaz puedan encontrar otras armas además de la lanza y desbloquear nuevas habilidades. En la aldea de leñadores orcos son muchos que están trabajando, siendo observados por militares que conocimos antes, que comentan de por culpa de esos orcos, su ejército no ha podido tomar este continente y ya que son los primeros en descubrirlo, deberían recibir algún premio como recompensa por descubrirlo primero, apareciendo alguien a su atrás que lo sujeta, siendo el prota y Yantae. Ellos se sorprenden de verlo, comentándoles que en esa aldea están los orcos y que deberían de regresar, que es muy peligroso estar en este lugar, en especial el jefe orco, que está chetadísimo y que necesitan al menos un gran grupo de personas para enfrentarlo, pero el prota no puede tener sus instintos bárbaros de pelear con alguien fuerte, yendo corriendo junto a Yantae. Los soldados les piden que se detengan, que es peligroso, pero no les hacen caso. De esta manera, el prota derrota a los ogros, quedando frente al jefe orco. El jefe lo ataca y el prota lo esquiva y patea su armadura, dándose cuenta que aquella armadura es muy resistente, recibiendo un hachazo por parte del jefe que lo logra rozar por poco. Él se da cuenta que si aquella hacha lo llega a golpear fuertemente, ni siquiera su piel de ogro resistirá, decidiendo quitarle su armadura, sujetándolo y con su fuerza levanta al jefe orco tirándolo hacia el suelo y con el hacha lo elimina de un golpe, aprendiendo la habilidad dominio de hacha. Los soldados quedan impactados de ver tal escena, pensando que realmente es asombroso, más que una persona, es como un monstruo, viendo al prota muy feliz, con un rostro de satisfacción, y que es un monstruo que no debería ser dejado libre. Cambiando de escena, en el cuartel general del ejército, la coronel está leyendo toda la información del prota, que ha vencido a un jefe orco él solo, y también venció al grupo de bandidos, pero queda más impactada al saber que es un estudiante de último año de secundaria, ordenando que vaya y le avise para que se una al ejército. El soldado le hace saber que será difícil y el prota no es una persona que trabaje bajo las órdenes de alguien. En ese momento, alguien toca la puerta, presentándose como el suboficial. Ella sonríe mencionando que ha llegado en el momento indicado para que se haga cargo de aquel problema y que están enfrentando un apocalipsis global ahora mismo. Si se niega, tendrán que traerlo a la fuerza, mostrándonos al suboficial Ojan Wang, que es un ranker. Mientras tanto, en la zona de desastre en Cheonju, el portal se ha abierto y varias personas han sido teletransportadas de regreso. Viendo al jefe de los bandidos muy herido, las personas se alegran que aquel haya recibido su merecido por robar a las personas indefensas. También aparece el prota caminando todo fachero, mostrando la musculatura. Las personas lo ven sorprendidos, conociendo todos sus logros. Al lado de él también aparece sus subordinados, que lo llaman el héroe de Nova. En ese momento aparece una mujer, que es la segunda teniente, Choi Seung-ga, haciéndole saber que quiere hablarle de una propuesta militar y que ha escuchado de sus logros en Nova. Y está aquí para... El prota solo ignora y se da la media vuelta yéndose. Ella le pide que espere, sorprendida que la haya ignorado, diciéndole que está aquí para ofrecerle una posición como oficial del ejército. Yantae se asombra que le estén ofreciendo un puesto de oficial. El prota solo rechaza y ella se enfada. Al lado de ella aparece el suboficial que le menciona que él se hará cargo, llamando al prota mocoso de secundaria, pateándolo. El prota se logra cubrir, preguntándole si está listo para hablar ahora. Aquella patada hace retroceder al prota, propinándole más patadas que hacen pensar al prota
que aquel suboficial es muy fuerte y rápido, diciéndole que no importa cuánto luche, todavía es pequeño en Nueva Seúl, dejando al prota lastimado, mencionando que solo acepte, haga su servicio militar. Si se une a él, le ayudará a crecer. El prota sonríe de que es evidente que los fuertes están en Nova y con un oponente de ese nivel, si uno hubiera crecido en Nova, hubiera perdido, aumentando sus fuerzas como el bárbaro que es, haciéndole saber que él también lo dará todo y si gana, no se unirá. Comenzando la batalla, el prota da el primer golpe, el suboficial se cubre pero se sorprende de la fuerza que le está mostrando el prota. El prota lo sigue golpeando y él no puede creer la fuerza que posee el prota, que ha ido por primera vez a Nova, que no le da oportunidad de contraatacar. Sin darse por vencido, contraataca, pero el prota de un puñete lo manda a dormir. La segunda teniente va a auxiliar al suboficial preocupada. El prota solo le dice que se deben encontrar más adelante en Nova. Yéndose, el suboficial solo le pregunta en cómo puede ser tan fuerte y recordará el nombre del prota. Cambiando de escena, el prota está en la casa de su abuelo. El abuelo le pregunta de cómo ha podido pasar aquello, que la tierra esté llegando a su fin. El prota le dice que no se preocupe y que él lo protegerá. A su casa también se había traído el hacha del orco jefe. Se nos ha de saber que los objetos de Nova se pueden llevar en el inventario, pero los de la tierra no se pueden llevar a Nova. El prota le pide a su abuelo que vaya con él a Nova. Su abuelo le agradece, pero le ha de saber que él quiere quedarse como agricultor hasta el final de sus días y es muy complicado adaptarse a un nuevo lugar. El prota se da cuenta que el mundo Nova es muy peligroso para su abuelo que es de edad y debe ser más fuerte para poder protegerlo, pidiéndole que le prometa que más adelante vendrá con él. En ese momento llega Jan Tae con su portátil. El prota le pregunta si ha buscado información sobre Nova. Jan Tae le ha de saber que se está bloqueando las noticias sobre Nova y lo están haciendo pasar como un desastre natural y que en Chenghua no era el único lugar donde se abrían los portales a Nova. Diferentes lugares de Nova se abren en diferentes regiones y el gobierno y empresas que descubrieron y aprendieron primero sobre Nova ya lo estaban desarrollando. Entre ellos, el más destacado es Nueva Seúl, accesible a través del portal de Payu. El portal de aquel lugar se abrió hace 2 años y 2 años son como 10 años en Nova, lo que significa que debe de haber muchas personas fuertes. El prota comenta, si es un lugar más desarrollado, probablemente también podría conseguir equipo de más alta calidad yendo hacia aquel lugar, siendo llevados en auto por sus nuevos subordinados. Ella le pregunta si está bien que vaya a aquel lugar y que el soldado que golpeó la vez anterior parecía de alto rango. El prota, digno de un bárbaro, responde que los que le amenazan deben de ser eliminados, quedando sorprendidos al ver el portal Payu, también conocido como Nueva Seúl, decididos a ingresar para que se vuelvan más fuertes. Al ingresar se sorprende que sea un mundo antiguo como la dinastía Joseon, escuchando a una mujer que grita ladrón. El ladrón corría, pero quiere atacar al prota que se estaba interponiendo en su camino. El prota lo sujeta de la cabeza y lo estrella contra el piso. Luego de aquello, la señora que le habían ayudado les ha invitado a comer, agradeciéndole por haberles ayudado. Y si no fuera por ellos, habría perdido todas sus ganancias de un mes. Ellos también agradecen por la comida. El prota, como el bárbaro que es, al estilo Goku, se come muchos platos de comida. La señora comenta que aunque los soldados vigilan el pueblo, hay demasiados asaltantes y los fuertes se aprovechan de los débiles. Se ha convertido en un mundo de caos. El prota sonríe, exclamando que los malos se convertirán en su presa. Ella le aconseja que tenga cuidado, que no es fácil y siempre debe usar su evaluación cuando luche. El confundido le pregunta de qué es evaluación. Ella, al saber que son nuevos, les explica que la habilidad de evaluación es esencial. Se consigue atrapando un búho real en el terreno de caza, que permite medir aproximadamente las habilidades de otras personas. Ellos se sorprenden y alegres comentan que con aquella habilidad serán capaces de ver cuánto han crecido ellos mismos. Antes que se vayan, la mujer les aconseja que deben de equiparse para que vayan a cazar. Luego de unos minutos lo vemos equipados y el prota más bárbaro que nunca, yendo a buscar su arma donde le recomendó la señora. Al llegar, encuentran una persona borracha que les pregunta de qué desean. Ellos le responden que vienen por armas, pero confundido piensa si acaso él es un maestro herrero y que huele a alcohol. Aquella persona le responde que no tiene nada. Jan Tae le sigue diciendo
de qué hay con los pedidos personalizados. La persona le comenta que los herreros de Nueva Seúl han quebrado hace mucho tiempo y hoy en día encontrar hierro es más difícil que encontrar oro y la mina ha sido tomado por bandidos. El prota le pregunta si son bandidos comunes. Él le responde que son comunes pero están en un nivel totalmente diferente al de los bandidos normales. Nueva Seúl tiene 3 poderosas figuras conocidas como las 3 manos y uno de ellos es Yang Yochul, el bandido de Umagansan. No son ladrones, también son asesinos, un grupo realmente aterrador y que ofrecen por él 100.000 al que lo capture. Además, tiene tantos subordinados que ni el ejército puede con ellos. Eso hace que el espíritu del prota se encienda, decidido a encargarse de esa persona, sacando su hacha. El herrero se asombra reconociendo la gran hacha del jefe orco, preguntándole en dónde consiguió un objeto tan raro, comentando que si pudiera volver a la herrería le haría cualquier arma que quisiera. Pensando si estarán planeando ir tras sus grupos de bandidos, el prota, digno de un bárbaro, le dice que después de eliminar a esos bandidos y limpiar la mina, volverá para encargarle la mejor arma que pueda hacer. Cambiando de escena, el prota y Yantae están en el bosque con la intención de cazar el búho, pero encuentran un gran grupo de personas que están cazando. Yantae se desespera que como están así las cosas, no encontrarán ningún búho y como se supone que subirán de nivel. El prota le pide que espere sujetando una piedra y con su habilidad de lanzar derriba al búho. Yantae se queda sorprendido de cómo pudo saber que el búho estaba ahí. El prota solo piensa que sintió que no era un animal. Tomando el cristal y absorbiendo la habilidad que consiste en observar y analizar para obtener resultados, observando su estadística de él mismo, que es un bárbaro con los rasgos corazón de bárbaro, bendición de hada y piel de ogro, habilidades, lanzamiento y técnicas de arte de lanza, arte del hacha. Sorprendido al obtener la bendición del hada, para él, que es un bárbaro, recibir una bendición de las hadas se supone que son sus enemigos. Yantae interrumpe sus pensamientos y le pregunta en cuáles son sus estadísticas. El prota, al verlo, le responde que no ve nada y tiene que esforzarse más, siendo observado desde lejos por 2 personas de negro que estaban subidas en un árbol, siendo el sargento Ki Yong-su y el capitán Choi Yun-seop, que estaba lastimado. Asustado piensa que no esperaba que lo atacara de tan lejos con una piedra, y si el ángulo no hubiera cambiado al impactar con el búho, hubiera sido fatal. ¿Acaso se dio cuenta de su presencia? Comentando que deben de reclutar al prota sí o sí, pero quedan más sorprendidos al ver que se dirigen al monte Obon y que es muy peligroso que vayan a ese lugar. Minutos más tarde, ellos están caminando y Yantae pregunta si este es el territorio de los bandidos, siendo observado por aquellos mismos bandidos que se ríen al ver que 2 personas han entrado a su territorio, decididos a saquearles todas sus pertenencias. Pero más emocionado está el jefe, que es el más peligroso, al ver 2 personas que serán sus nuevas presas. Al pasar las horas y llegar la puesta del sol, ellos se han adentrado a las profundidades del bosque. Yantae comenta que ya están bien adentro y no se han encontrado con los bandidos. El prota le pide que no se preocupe y que él se enfrentará a todos ellos. En ese preciso momento, una flecha va hacia él. Él, con su hacha, lo logra destrozar, siendo los bandidos. El prota, al darse cuenta que lo tienen rodeados, grita que es una trampa, siendo atacado por numerosas flechas. El prota le pide a Yantae que se esconda detrás de él, activando su piel de ogro, recibiendo todas las flechas, pero algunas le logran hacer daño. Yantae se preocupa al ver al prota lastimado, preguntándole si acaso esas flechas estaban envenenadas y será mejor que huyan, que son muchos y no podrán ganarles. El prota solo sonríe comentando que no lo subestime y que él es un bárbaro. Yantae le pide que aguante y espere, que irá a buscar ayuda. El prota se dispone a batallar enfrentando a los bandidos que venían por él. Luego de varios enfrentamientos, al llegar la noche, el prota estaba muy cansado debido a que el veneno se había esparcido por todo su cuerpo, comenzando a debilitarse al no sentir su cuerpo. Aún así, el prota logra contraatacar los ataques, pero aún quedan más bandidos
y el cuerpo del prota no puede soportar más. Como última opción, los ataca con todas las fuerzas que le queda, atacando mientras corre bajando las montañas, encontrándose con un pozo profundo en el suelo, y para su mala suerte, atrás de él estaba el jefe de los bandidos, que disfrutaba al ver al prota sufrir. El prota le dice que es decepcionante cómo quiere enfrentarse a él de una forma tan cobarde. El jefe solo se burla y que el cuerpo del prota ya está con veneno y no sentirá su cuerpo y caerá a ese pozo profundo. El prota no se deja amedrentar y lo manda a la M, lanzándose al pozo, cayendo hacia el agua que había, con el cuerpo muy débil, sin poder moverlo, alucinando y recordando su forma de niñez, comentando que no ve a ningún bandido y que ha escuchado que son realmente fuertes, pero al ver a su padre dice que no perderá con ellos y los eliminará con su hacha, cuestionándose de por qué su yo interior está en su forma de infancia. En ese momento aparecen alrededor de él pequeños animales, la raza que los elfos llaman espíritus, recordando que tenían sus estadísticas bendición y que la existencia de aquello es una maldición y un castigo divino para los bárbaros, recordando que desde su nacimiento los espíritus los rodeaban, y con su mente de niño les contó a sus amigos, haciendo que sus amigos lo despreciaran por ver espíritus. Aún más cuando los bárbaros se enteraron que él veía espíritus, comentaban que el pueblo de Khadazan ha recibido la maldición del elfo y deben de quemar y eliminar a esas cosas siniestras inmediatamente, y de esta manera toda su familia fue perseguida por todos, convirtiéndose en enemigos. Observamos cómo los padres huyen y el prota se disculpa por la situación que está pasando. Su mamá le hace saber que aquello no es su culpa y los espíritus que lo rodean solo son una parte de él y no debería negarlos. Es por esa razón que siempre se había alejado de los espíritus, pero ahora es momento de sobrevivir. No puede desperdiciar la vida por la cual se sacrificaron su madre y padre, haciendo que por todo su cuerpo fluya energía, manteniendo una profunda concentración. Pero el dolor es más que lo hace gritar, escupiendo el veneno que estaba dentro de él, sorprendiéndose que ahora sí su cuerpo está respondiendo y se ha vuelto más ligero, como si se hubiera librado de los grilletes, recibiendo una gran cantidad de notificaciones sin parar que anuncian que está resistiendo al veneno, adquiriendo una habilidad de resistencia al veneno, recuperándose, sonriendo que ha superado una crisis mortal y cada vez más se parece a un guerrero bárbaro, dándose cuenta del lugar donde se encuentra y que no sabe cómo salir de este lugar, observando una roca detrás de él, corriéndolo para un lado, encontrando un pasadizo y viendo a varios monstruos, apareciendo la notificación que es una mazmorra no revelada, nido de dragón abandonada, y recibirá una recompensa si elimina a la tribu Genol que se han establecido en la guarida, y también debe derrotar al jefe. El protagonista su hacha emocionado que durante su momento de crisis le haya llegado una oportunidad. Cambiando de escena, el que estaba en la superficie escapando de los bandidos era Yantae. Cuando lo atrapan y están a punto de eliminarlo, es salvado por los dos soldados encubiertos. Pero la situación se iba a complicar más. Habían sido rodeados. Los bandidos atacan, sin imaginarse que aquellos dos soldados eran de alto rango, eran rankers. Volviendo con el prota, está eliminando a las bestias, pero aún así quedaban muchas, observando la situación y comenzando a eliminar a cada una de ellas, limpiándose camino hasta el jefe, que la misión era eliminarlo. El jefe chetadísimo se enfrenta al prota, lanzándole fuego. El prota activa su piel de ogro y aquel ataque no le hace daño, usando su habilidad para lanzar su hacha. El jefe lo logra detener y el prota salta por los aires y con toda su fuerza lo elimina, apareciendo la notificación que lo felicita por limpiar la mazmorra y ha recibido emblema del jefe, con la cual es posible crear su tribu o reclamar territorios en las principales fortalezas de los bandidos, obteniendo también la lanza del jefe, y al ser la primera persona en despejar la mazmorra
recibe el mapa del mundo, dibujándose en su brazo un símbolo. Al ver el mapa se sorprende, dándose cuenta que está señalado los lugares que ha estado, pero se emociona al ver que hay un área inmensa en la cual puede explorar, decidido a hacerlo. En ese instante aparece la advertencia de que la mazmorra ha sido despejada y debe de escapar antes que la cueva se llene de agua. Reuniendo las monedas y gemas, escapando, al salir del agua aún sigue dentro del pozo preguntándose en cómo podrá salir y que no puede trepar, que las rocas son muy lisas, percatándose que arriba estaba Yantae, que con la ayuda de una cuerda lo ayuda a salir. Al estar afuera, los soldados se preocupan comentando que se han expuesto y no tienen otra opción que seguirlos, y que tienen las órdenes de sus superiores de seguirlos y protegerlos, y deben de tratar de ocultar que son soldados, que el prota tiene una mala imagen de los soldados. Yantae les presenta como las personas que les salvaron de los bandidos. Ellos también se presentan y el prota los analiza con su habilidad, diciéndoles que ellos son muy fuertes. Ellos se preocupan pensando si acaso se ha dado cuenta que son soldados. El prota les pregunta si están aquí para luchar con bandidos como él. Ellos le responden que sí y que tienen rencor con esos bandidos. El prota les cuestiona de qué clase de rencor. Ellos se nerviosean pensando que no se les ha ocurrido esa parte de la excusa, respondiendo nerviosamente que perdió a su madre en manos de esos bandidos. El prota, digno de un bárbaro, les pide que no se preocupe y que él pondrá la cabeza del jefe de los bandidos en la tumba de su madre, asustando a los soldados, que en su mente solo piden disculpas a su mamá. Ellos le preguntan de qué harán ahora. El prota les menciona que limpiarán todo el perímetro del bosque y así encontrarán a Yancheol y lo eliminarán. Él ha de saber que no es necesario aquello y que la guarida de Yancheol está en la cima de la montaña hacia el este, decididos a dirigirse a aquel lugar. De esta manera, los vemos en un enfrentamiento, eliminando a los bandidos. Los arqueros disparaban al prota flechas envenenadas, pero ahora no iba a ser como antes. El prota había activado su habilidad Resistencia al Veneno, que con su hacha elimina a los arqueros. Los soldados encubiertos se quedan sorprendidos que el prota sea tan fuerte y haya eliminado a tantos bandidos, y parece que eliminar a Yancheol no será imposible, y que aquello es muy beneficioso para ellos como soldados, informándonos que hay 3 facciones en esta área: al sureste Nueva Seúl, jurisdicción de la milicia; al noroeste los bandidos del monte Obon y al norte los bandidos del páramo. La razón por lo que los militares no han podido eliminar a los bandidos que están debajo de la orden de Yancheol no es solamente por sus habilidades de combate, sino que si pierden sus tropas durante la guerra, Nueva Seúl quedará a merced de los bandidos, y si el mayor Lee, que es la mayor esperanza de la milicia Nueva Seúl, resulta herido en combate, sería el fin para su facción, y aquello no debe suceder. Pero ¿qué pasaría si el prota elimina a Yancheol? Ellos, que lo ven que su cuerpo está ardiendo, le pregunta si está bien. El prota les hace saber que se ha estado sintiendo mareado desde que consumió los cristales de estadísticas, siendo alertado por el sistema. El soldado le cuestiona de que capaz ha absorbido muchos y cuántos ha absorbido, respondiéndole que ha absorbido como 30 cristales. Ellos se aterran comentándole que el límite para un ser humano es de un solo cristal, y que no solamente sus estadísticas no aumentarán, sino que si hay una sobrecarga puede morir y deben devolver al pueblo para que sea curado. El prota les dice que es demasiado tarde y que este lugar es la guarida de los bandidos, estando presente ahí muchos bandidos. Uno de ellos reconoce al prota y él rápidamente lo sujeta y estampa su cabeza al piso, gritando que Yancheol salga. Los soldados le piden que deberían volver al pueblo y que no está en condiciones de luchar, pero en ese momento aparece Yancheol, cuestionándoles de quién se atreve a pronunciar el nombre del rey de la montaña. El prota solo se ríe de sus palabras. Yancheol lo reconoce y le dice que es una sorpresa que esté vivo, pero esta vez sí lo eliminará, ordenando a sus subordinados que ataquen. Ellos atacan y él también va contra el prota, chocando armas. Yancheol de un golpe manda a volar al prota. El prota reconoce que Yancheol es fuerte y no puede hallar una abertura para que pueda contraatacar, lanzándose al ataque y con su hacha enrieda las cuerdas del arma de Yancheol, quitándoselo, y ahora podrán enfrentarse en puño limpio. Yancheol sonríe preguntándole de qué diferenciará aquello.
dándole un fuerte golpe al prota, diciéndole que él solo es un simple humano. El prota activa su piel de ogro, mencionándole que su piel no es de humano. Yang Cheol solo se ríe al verlo, y el prota aprovecha en golpearlo, pero aquel golpe no hace ningún daño a Yang Cheol, que él también activa su piel de ogro, haciendo que el prota quede sorprendido. De esta manera Yang Cheol le propina varios golpes, mandando a volar al prota. Yang Tae y los soldados se preocupan al ver la situación, comentando que si las cosas se ponen mal, tendrán que buscar la manera de huir con el prota, pero quedan más impactados al ver que Yang Cheol está apretando el cuerpo del prota, que lo hace gritar de dolor. Mientras están distraídos, un bandido aprovecha en querer atacar a Yang Tae, siendo evitado por el soldado que repele el ataque. El bandido en el suelo le hace saber que es el fin del prota y que aquel agarre es la técnica definitiva de su jefe, llamado triturador de humanos. El prota está gritando y Yang Cheol riendo por el sufrimiento del prota, comentándole que ha cazado 2 veces a un ogro y por eso tiene tal poder, y con una sonrisa malvada exclama que él es Yang Cheol, la personificación del poder. El prota se burla de lo que está diciendo. Yang Cheol comienza a apretar más al prota, pero al verlo piensa que algo no está bien. El prota grita y libera una gran energía, comentando que ahora sí ya puede respirar con normalidad, apareciendo un aviso del sistema que ha absorbido exitosamente la sobrecarga de los cristales de estadísticas. Yang Cheol lo quiere apretar nuevamente, pero ahora el prota ya había recuperado su poder y él es que lo sujeta, asustando a Yang Cheol. Que el prota se haya vuelto fuerte. El prota le hace una llave, apretando el brazo con sus piernas, mencionando que ser fuerte no se trata de usar su fuerza bruta. Primero se utiliza el peso para inmovilizar a un oponente y luego libera su energía, haciendo gritar de dolor a Yang Cheol. Los bandidos sorprendidos no pueden creer lo que están presenciando, cuestionándose si acaso su jefe va a ser derrotado por un novato. Los soldados también se quedan impactados por la situación, que el prota esté ganando el enfrentamiento. Yang Cheol se enoja, gritando de cómo un bastardo se atreve a tocarlo, sujetando su arma y atacando. El prota solo esquiva cada ataque. Los soldados al verlo piensan que no solo su fuerza ha aumentado, también ha mejorado su velocidad de reacción. ¿Acaso ha logrado absorber todos los cristales? El prota, luego de esquivar varios ataques, sujeta a Yang Cheol por el cuello, cuestionándole si aún así se denomina la personificación del poder, y que ahora es momento de vengarse de la madre de Yeon-sun y todos los ciudadanos de Nueva Seúl, y con su hacha lo elimina, mandándola a volar. Aquel resultado deja muy sorprendidos a los soldados y bandidos, que el jefe criminal más peligroso haya muerto por las manos de un estudiante. Luego de eliminar al jefe Yang Cheol, aparece una mochila, que el sistema informa que es mochila de tesoro de Ranker, siendo tomado por el prota, desapareciendo el cuerpo de Yang Cheol. El prota queda confundido que haya desaparecido a pesar de no ser un monstruo, y el soldado le explica que Yang Cheol era un Ranker de fuerza. Los Rankers se clasifican como monstruos, y para convertirse en un Ranker, una de las 5 estadísticas de fuerza, agilidad, vitalidad, perspicacia y maná debe de alcanzar el máximo de 50 puntos. El prota solo suspira, dándose cuenta que todavía sus estadísticas no llegan a tal puntaje, observando que tiene fuerza 37, agilidad 32, vitalidad 41, perspicacia 31 y maná 6. Los soldados se sorprenden más al darse cuenta que con tales estadísticas, el prota pudo derrotar a Chanyeol, que tenía la fuerza de un ogro, cuestionándose que el prota le dio una paliza a Yang Cheol sin haber alcanzado la estadística máxima. Significa que es todo menos humano, y ya quiere ver cuánto crecerá el prota en el futuro. Cambiando de escena, se encuentran viendo los objetos que había en la mochila. El prota les está ofreciendo que tomen un arma, lo que necesiten. Ellos le mencionan que no, y deben ser ellos que le den algo. El prota se muestra curioso de qué le van a dar. Los soldados piensan que deberían revelar su identidad, si de igual manera lo van a recompensar por eliminar a Yang Cheol, haciéndoles saber que son soldados del comando de defensa y que se acercaron a él sabiendo quién era
y que los disculpe por haberle engañado. El prota solo le dice que ya lo suponía y ya que ayudaron a salvar a Yantae, están a mano, preguntándole si vinieron a reclutarle nuevamente. Ellos le hacen saber que no y que su misión era seguirlo y protegerlo e identificar si es amigo o enemigo, y con su actuar de hoy de eliminar a los bandidos le consideran amigo, incluso un aliado de la fuerza militar, pidiéndole que se presente a la oficina central y le darán la recompensa por la cabeza de Yanchol. El prota, feliz de recibir una recompensa, les hace saber que irá. Al día siguiente en la oficina central de la milicia se nos muestra una persona llamada Park Jun-pil, comandante de defensa de Nueva Seúl, y que es un fanático del drama histórico Juego de Rol. Llegando en ese momento el prota, sentándose y el comandante dándole las gracias por salvar a su ciudad de los bandidos, y además de darle la recompensa le gustaría proponerle algo. El prota le menciona que si es acerca de unirse a la milicia no lo hará. El comandante le ha de saber que no es aquello y que le gustaría que cree una organización militar privada llamada Cuerpo de Mercenarios y ellos le apoyarán. Yantae le dice al prota que aquella propuesta suena muy bien y podrá establecer la tribu que desea, preguntando de qué tipo de apoyo les darán. El comandante le ha de saber que facilitarán la base donde van a operar y podrán usar libremente la infraestructura de Nueva Seúl, podrán solicitar trabajos al taller, comer en el restaurante, haciendo feliz al prota al escuchar sobre comida, cuestionándole que es una oferta muy buena, pero ¿qué es lo que desea a cambio? El comandante le comenta que es algo fácil y solo se encargue de los enemigos que les indique. La primera petición oficial es eliminar el calvario de los demonios. Yantae se altera debido a que es uno de los 3 más poderosos al mando, escuchando la voz de una woman que les dice que ni siquiera ha llegado el combate y ya han perdido la compostura. ¿Y cómo podría unos debiluchos como ellos encargarse del calvario de los demonios? ¿Y de dónde ha salido un don nadie como ellos que se atreven a tocar lo que es de ella? El prota le cuestiona que no es un don nadie presentándose, haciendo enojar a la mujer que saca su espada por hablarle tan informalmente. El prota le cuestiona si acaso debería respetar a alguien que le apunta con una espada. Ella le dice que ve que tiene un poco de agallas presentándose como la mejor espadachina Lee Eun-jung y tiene 22 años mayor que él, pero el prota le llama hermanita haciéndola enojar, queriendo pelear por no saber respetar a sus mayores. El comandante los detiene, entregándole comida al prota y llevándose a un lado a Eun-jung para que conversen, regañándole por su actitud. Ella le reclama de qué está haciendo y cómo puede confiar en alguien como el prota para que subyugue a los bandidos del páramo, y le dijo que ella se encargaría de ellos. El comandante le menciona que no pueden vencerlos solos. Ella recuerda una batalla anterior donde las personas están aclamando su nombre por haber derrotado al líder de los bandidos del norte, pero ella está con lágrimas en los ojos, gritándole a una persona de por qué se contuvo. Él le responde que fue una cortesía para su ex compañera y que lo decapite, que es un traidor, y Nueva Seúl no tendrá una oportunidad como el de ahora, pero ella no lo hace guardando su espada. Él le cuestiona de que es una persona muy blanda y ya le dijo antes que debe de volverse más fría. Ella le pide que se calle y que un día su ejército eliminará a los bandidos del páramo y también a él, y solo debe esperar aquel momento. Volviendo a la situación actual, ella le menciona al comandante que atrapará a los bandidos y al traidor del superior Kim. El comandante acepta y le comenta que tiene una idea. El prota que estaba comiendo le pregunta si acaso quiere que el cuerpo de mercenarios y el ejército unan fuerza para atrapar a los bandidos del páramo. El comandante le responde que eso es correcto y que actualmente esos bandidos son una amenaza para Nueva Seúl, así que necesitan eliminarlos antes que se vuelvan más fuertes. Pero la unidad de calvario de los demonios es muy difícil de tratar, haciendo que el prota se emocione al saber que aquellos bandidos poseen caballos y que al eliminarlos se quedarán con los caballos, recordando que su padre era el mejor jinete de caballos de la tribu bárbara y siempre lo ha admirado. Aceptando la propuesta y acercándose a Eun-jung, los dos sonríen porque buscan lo mismo: determinar la jerarquía por medio de un enfrentamiento. De esta manera lo vemos en el campo de entrenamiento en la oficina central. Yantae se preocupa preguntándole al prota de cómo va a pelear y la hacha que usaba se ha roto. El prota le ha de saber que luchará con una espada, haciendo que Yantae se preocupe
puesto que el prota nunca ha peleado con una espada, colocándose en posición. El comandante no lo puede creer que el prota elija enfrentarse con una espada a la mejor espadachina, comenzando el enfrentamiento. Ella lo ataca primero, pero el prota logra repeler su ataque. Él ataca y ella también lo esquiva, mencionándole que es muy lento y a ese ritmo no podrá hacerle ningún rasguño. Nuestro prota se da cuenta de la situación, que ella es muy rápida y nunca se ha enfrentado a alguien de tal velocidad. Ella carga mano en su espada y comienza a atacar como si bailara con la espada, movimientos veloces. El prota logra esquivarlo, pero siente la presión de los ataques. En ese instante, el sistema le anuncia que ha profundizado su entendimiento de la esgrima y ha despertado la habilidad Maestro de Espada, contraatacando y desviando los ataques, sorprendiendo a Eun-Jong. El prota sigue atacando con una gran velocidad que ella piensa en cómo el prota se ha vuelto tan rápido, y hace unos segundos solo era capaz de bloquearlo, quedando confundida al ver que el prota ha desaparecido, apareciendo a su adelante. Ella lo ataca y el prota desvía el ataque, haciéndola retroceder por tal fuerza. Ella como última opción lo da todo en su último ataque, comentando que lo atacará por un punto ciego donde no la pueda ver, saltando por encima. Y el prota solo dobla su cabeza, siguiendo su movimiento, sonriendo y contraatacando. Ella no lo puede creer, cuestionándose de qué clase de monstruo es el prota y por qué está perdiendo contra un novato como él, sintiendo la espada del prota, que le dice que es superior en todo sentido. Y es una victoria inevitable. Cambiando de escena, el prota está en su campamento, la cual será su base que patrocina la milicia. Eun-Jung le pregunta de qué planea hacer con esos tipos. El prota, mirándolos aterradoramente, le dice que ya tiene pensado en qué hacer. Se nos muestra lo que ocurrió después que el prota ganara. Él le pedía a Eun-Jung que lo llame hermano mayor, ayudándole a levantarse. El comandante no puede creer que la mejor espadachín haya perdido tan patéticamente. En ese momento aparece un mensajero junto a muchos bandidos subordinados de Yang Cheol que habían sido capturados y son demasiados para encarcelarlo. ¿Y qué deben de hacer con ellos? El comandante le ordena que ejecute a los que hayan cometido los crímenes más graves, pensando en qué hacer con el resto, apareciendo el prota a su atrás, preguntándole si puede llevárselos. El comandante le ha de saber que esos tipos son bandidos y si estará bien con ello. El prota le menciona que no hay problema y debe haber algunos útiles y se llevará a solo los que les gusta, gritando a los bandidos si se acuerdan de él y les concederá una oportunidad. Deben enfrentarlo y sobrevivir. Aquellos que lo logren tendrán la oportunidad de empezar de nuevo. Deben enfrentarlo con todo lo que tienen. Ellos decididos corren hacia el prota y minutos más tarde están tirados en el piso y el prota ya había hecho su elección de a quienes se llevaría, chocando puños con el comandante, despidiéndose, llamándolo por su nombre, haciendo que los soldados y Eun-Jung enloquezcan por la forma tan informal que se ha despedido el prota, percatándose que el comandante está feliz. Volviendo al momento actual, el prota está con su nuevo ejército, buscando que aquellos bandidos sean reformados para que sea una tribu guerrera, anunciando que cualquier crimen que hayan cometido no importa, y ahora son sus mercenarios, y si tienen algún problema con aquello, ellos en una sola voz responden que no, sorprendiendo al soldado y a Eun-Jung, que el prota haya podido domar a aquellos bandidos, que todos responden en una sola voz. Eun-Jung le menciona al soldado que es peligroso que alguien como el prota tenga varios subordinados y no le debe quitar la vista y reportar cualquier incidente. Una semana después, el comandante se muestra eufórico debido a que el prota ha sido denunciado ante el gobierno como una amenaza, preguntando de quién lo hizo. El subordinado le responde que fue la coronel Yang Mirang del cuartel militar, la misma que intentó reclutarlo mediante una orden de arresto. El comandante enojado comenta que ya había dicho que no deberían intentar controlar al prota y cómo podrían hacer que el cuerpo de mercenarios del prota sea reconocido oficialmente. Presentándose en ese momento los soldados que vienen a informar sobre el prota al comandante,
haciéndole saber que en el día 1, el prota cometió explotación laboral al mantener despiertos toda la noche a los mercenarios para construir cabañas de madera. Al siguiente día, entrenamiento forzado en combate, 1 versus 60, el prota versus los bandidos. Los que huían eran castigados severamente. Aquellos bandidos se reformaron en un solo día. El día antes de la subyugación, el capitán les ordenó que descansaran, y él iría a la herrería a conseguir armas, y luego, con ayuda del sistema, usó el emblema de jefe de tribu, creando su tribu con el nombre Cabeza Dura, mostrándose información de la tribu. Los soldados y Yantae le felicitan por haber creado una tribu. El prota le ha de saber que solo es el comienzo y se volverán una tribu guerrera de verdad. El comandante sorprendido pregunta en cómo es un emblema de jefe y que eso es un objeto exclusivo de la tienda de Rankers. Ellos le informan que el prota les mencionó que lo obtuvo como recompensa por despejar una mazmorra oculta, quedando más tranquilos puesto que con un emblema de jefe debería bastar para persuadir al gobierno. Y el prota, al crear aquella tribu con el emblema, si algún bandido intenta escapar, su ubicación se mostrará en tiempo real al líder de la tribu. El comandante se alegra, mencionando que ya quiere ver los logros que le deparará aquella tribu. Cambiando de escena, ya en la noche, los subordinados del prota se están haciendo cargo del campamento. Vemos a Oyun sentada en un lado pensativa de que muy pronto verá nuevamente al líder de los bandidos y si ahora podrá vencerlo. ¿Es realmente lo que quiere? Llegando el prota que le pregunta si no va a comer, ella le responde que no tiene apetito. El prota, mientras sirve comida en su tazón, le menciona que debe de comer para que tenga fuerzas a la hora del enfrentamiento. Ella se pregunta para sí misma si acaso él está preocupado por ella, y desde que se ha convertido en la mejor espadachina del país, nadie nunca se ha preocupado por ella, y se siente muy bien. Y por alguna razón le hace recordar a su madre, pero el prota, todo un gigachat, aquella comida, él se lo come, dejando sorprendida a Oyun, que estaba haciéndose otras ideas. En ese momento, el prota se pone en alerta, preguntando si ha escuchado aquello, sacando su hacha, y que es sonido de caballos, mostrándonos a los bandidos del páramo frente a unas criaturas monstruos. El jefe ordena que los eliminen y muestren su poder, siendo aquella persona King Chumbae, el ex compañero de Oyun.